¿Qué variables son más tenidas en cuenta a la hora de conceder el MVP? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelvo del parón este de NBA y de actividad porque os voy a presentar precisamente en lo que he estado trabajando durante todo este tiempo, que es en lo que ha consistido mi trabajo de fin de carrera, que es conocer o determinar qué variables, qué factores han tenido más peso en las votaciones por el MVP a lo largo de la historia, desde la temporada, 1955-1956, que fue cuando se concedió por primera vez, hasta el año pasado, hasta la 2018-2019, cuando lo ganó Antetokounmpo. Como es un periodo muy amplio, os voy a contar también un poquillo cómo lo he hecho. Lo primero de todo fue dividir todos los años en 4 bloques temporales, que son estos que estáis viendo aquí. El primero entre la temporada 1955-56 y la 72-73, el segundo empieza en la 73-74 y va hasta la 95-96, el tercero va desde la 96-97 hasta la 2018-2019 y dentro de este último periodo, como podéis ver, he desglosado un poquito más para ver la tendencia de la última década, que es lo que he denominado periodo 4, que va desde la 2008-2009 hasta la 2018-2009. Además, he hecho un análisis de todo el periodo, que es muy amplio, y esto tiene una limitación, que es que el conjunto de variables que he utilizado, pues la información relativa a ellas no está disponible para todos los años. Vale, una vez dicho esto, he utilizado 4 grandes tipos de variables, que son estadísticas individuales, estadísticas del equipo al que pertenece el jugador, otros premios individuales del jugador esa temporada, es decir, aparte del MVP, pues el defensor del año, el mejor sexto hombre, etcétera, todos los premios que se os ocurran, y un último grupo de variables que le he denominado otras variables debido a su heterogeneidad, que está compuesto por otros factores que podrían influir en la decisión, aunque nosotros a priori pues no lo pensásemos, como podría ser la edad, si fue finalista o ganador el año anterior y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, aquí les estáis viendo ya, como veis, son un montón, os voy a ir pasando poco a poco todos los grupos de variables, como veis, todas las estadísticas básicas están, todas las estadísticas avanzadas también están. En cuanto a las variables del equipo, pues tenemos un poquito el porcentaje de victorias del equipo, el puesto de la clasificación, si se clasificó el equipo para playoff o no, luego, como os he comentado también, los premios individuales y, por último, pues otras variables que las estoy viendo aquí, hay un montón, como podría ser el salario, el dinero que recibe el jugador en patrocinios, la edad del jugador, si es americano, el número de veces que ha terminado entre los 3 jugadores más votados, y como veis, pues hay muchísimas. Si tenéis alguna duda relacionada con cualquiera, me la dejáis ahí abajo en los comentarios y yo os la resuelvo. Vale, entonces, con estas 4 variables he hecho un análisis que se llama análisis discriminante, que permiten ver las diferencias entre el que ha ganado y los otros, y el segundo y el tercer jugador más votado en cada uno de los años. Ya sabéis que actualmente hay una ceremonia en la que van los 3 finalistas y se elige el ganador. Pues bien, he cogido las estadísticas y toda la información de estas variables para todos los años de todos los jugadores que finalizaron entre los 3 más votados y he comparado al MVP, es decir, al que ganó el premio, con los otros 2. Esto lo he hecho en 4 pasos, pero bueno, eso no entra mucho más y ya vamos a empezar con los resultados. En primer lugar, vamos a centrarnos en el periodo completo, ¿vale? Esto tiene una limitación, como digo. Al ser un periodo tan amplio, hay algunas variables de las que no se dispone de información oficial desde todos los años. Esto, en consecuencia, hace que no se pueda trabajar con esas variables en este periodo, pero sí que se puede trabajar con muchísimas más que vais a ver a continuación, y estos son los principales resultados del modelo. Aquí estáis viendo ya la diapositiva que he hecho incluso en la presentación de lo que es el TFG. Las variables que están ahí debajo de periodo completo son las que permiten diferenciar significativamente entre el MVP y los que quedaron segundo y tercero. Es decir, son aquellas en las que hay verdaderas diferencias. Por ejemplo, si los MVPs promedian durante toda la historia 22 puntos, por poner un ejemplo, me lo estoy inventando, y los finalistas 21,8, pues ahí no hay diferencias significativas, ¿vale? Pero en estas variables sí las hay. Hay diferencias que permiten diferenciar realmente entre el que ha ganado y los que no. Y como veis, está porcentaje W, que es el porcentaje de victorias que tuvo el equipo al que pertenecía el jugador, bien sea el MVP o el finalista, puesto de conferencia, que es el puesto en el que finalizó el equipo, protección, que es, como veis ahí, es un conjunto de variables, ¿vale? Porque no podía meter todas las variables en el análisis, sino que las tenía que comprimir para poder trabajar, porque si no era imposible. Y protección, pues como veis, está formado por la variable rebotes por partido y defensive win share. Ya sabéis lo que son. Entonces es un factor, claramente es una variable defensiva, o sea, mide lo bueno que es un jugador defendiendo. Luego productividad, que es algo parecido, pero esta vez con variables o con estadísticas ofensivas, como veis, los puntos, el PER, el offensive win share, el win share y el win share por 48 minutos. Luego están veces finalistas, que es el número de veces que un jugador había terminado incluyendo la temporada que estamos analizando entre los 3 primeros para hacerse con el galardón. Y por último, primer quinteto, que es una variable que recoge si el jugador formó parte del mejor quinteto de la temporada en ese año o no. Vale, este análisis como resultado nos da una función, que es muy fácil, es una función matemática como las que dábamos en el instituto, que tiene esa forma que estáis viendo aquí. ¿Ok?
¿Qué nos quiere decir? Como veis ahí abajo a la derecha, eso que pone centroides, lo que quiere decir es como la media, es una puntuación, por decirlo así, la puntuación media que tienen, por un lado, los ganadores y por otro lado, los que quedaron segundo y tercero. Voy a hacer una matización porque creo que no se me ha entendido bien. El centroide se calcula del siguiente modo. En la fórmula esa que tenemos arriba, lo que hay que hacer es sustituir los valores que tiene el jugador en las diferentes estadísticas o variables que aparecen. Por ejemplo, si el jugador pertenece a un equipo que ha estado en un 50% de victorias, donde pone porcentaje W sub I, tienes que sustituirlo por 0,5 y multiplicarlo por el coeficiente de al lado. Vale, pues tienes que hacer esto con todas, en este caso con el puesto de conferencia, con las veces finalista. Y en estas variables que tengo yo aquí, que en el fondo son un conjunto de variables, por ejemplo, protección está formado por rebotes y por defensive winsar. Lo que hace el programa es que en función de las estadísticas del jugador en esos dos aspectos, como que las combina, por decirlo así, y te da una puntuación en la variable protección, por ejemplo, ¿vale? Y hace lo mismo con productividad. Pues bien, estos últimos valores son los que sustituyes en la fórmula y al sustituir todos, tanto el de productividad como el de protección, como el de porcentaje W, etcétera, eso al final te va a dar un número, ¿no? Esto es como en el instituto, sustituyes las incógnitas y te da un número. Pues bien, calculas todos estos números para el grupo de todos los jugadores que han sido MVPs y luego haces lo mismo, pero con los jugadores que han quedado segundos y terceros, ¿vale? Estos dos últimos conjuntamente. Entonces, una vez tienes todo eso y ya tienes las medias, ves que la media de todos los que han ganado el trofeo MVP, como veis, es 0,791, es decir, el resultado de su función es positivo, mientras que el de los jugadores que no lo han ganado es negativo. Entonces, volviendo a los coeficientes, lo que nos quiere decir es que cuanta más productividad tienes, más sube tu puntuación, entonces más te acercas a haber sido ganador, cuanto más sube la protección, más de lo mismo, y así sucesivamente. Como veis, son resultados bastante lógicos, pero aquí lo que estamos es, lo diré, estamos cuantificándolo, ¿vale? Estamos viendo el peso que tienen las diferentes variables, os lo vuelvo a poner aquí, y como veis, la productividad y la protección, es decir, el ataque y la defensa, pues tienen un peso bastante similar a lo largo de la historia a la hora de, pues de acercarte más al grupo de los ganadores o al de los perdedores. Pero, si os fijáis, la que más tira es el porcentaje de victorias. O sea, que pese a ser un reconocimiento individual que premia a un jugador, la labor del equipo, el funcionamiento del equipo es algo que tiene bastante importancia a la hora de acercarte más al grupo de los ganadores o a los que se tuvieron que conformar con el segundo o el tercer puesto. Creo que se ha entendido bastante bien y ahora vamos a repetirlo para todos los años, pero no voy a detenerme tanto, ¿vale? O sea, porque ya lo expliqué la primera vez, el resto de periodos es más de lo mismo y haré un poquito más de énfasis en los años actuales, pues eso, porque estamos en la actualidad, ¿vale? Pasando ya al desglose por años, el primer periodo que va desde las 55-56 hasta las 72-73, como veis, únicamente hubo tres variables que permiten diferenciar entre los ganadores y los que no lo fueron. De izquierda a derecha son de mayor a menos poder de diferenciador, por decirlo así, ¿vale? Entonces, como veis, la protección, las capacidades defensivas, los atributos defensivos del jugador fueron lo que tuvieron más peso a la hora de decir quién ganaba y quién no. Recordamos que en esta época el ganador era votado por los propios jugadores de la liga. Entonces, claro, un jugador grande, recordamos además que en esa época no había triple. Pues claro, pone muchos más tapones, pone muchos más rebotes, es mucho más difícil anotar por encima de él. Entonces, claro, parece ser algo bastante lógico que lo hayamos tenido en cuenta. Como veis, vuelve a aparecer el porcentaje de victorias y aquí también la posición, que es algo bastante lógico, porque como veis en la formulita, cuanto más sube la posición, que es 1, 2, 3, 4, 5, donde 1 es base, 2 escolta y así 5 pivot y sucesivamente, cuanto más alto es el jugador, pues es más probable que sobre todo en esta época tenga más cualidades o mejores estadísticas a nivel defensivo. Entonces esto es lo que le hace pues ser algo bastante importante y de nuevo, si el numerito de media, o sea, si el número que da un jugador, la puntuación de un jugador es positivo, se acerca más al grupo de los ganadores que si es negativo. Pasando al siguiente bloque de temporal, que va pues desde la temporada siguiente hasta la 95-96, como veis, aquí hay más variables que han tenido peso o capacidad para diferenciar entre el ganador y los finalistas, que sois esas que estáis viendo aquí, porcentaje de victorias de nuevo, la que más te permite diferenciar, productividad, que es algo parecido al de antes, pero ahora está formado por alguna variable más, veces finalista y puesto de conferencia. Con estas cuatro variables, de nuevo, puedes clasificar bien al 80% de los jugadores, es decir, metiendo las puntuaciones de los jugadores en esa función, esta función te permite acertar en el 80% de los casos, que es un porcentaje pues bastante bueno, teniendo en cuenta que con 4 cosas estamos decidiendo quién es MVP y quién no. Entonces, pues no está para nada mal y volviendo a la fórmula, como veis, pues cuanto más ganas, más subes, cuanto mejor ofensivamente, más tal y cual. Por ejemplo, aquí podéis ver que las características defensivas no aparecen como algo que tenga capacidad para discriminar. Entonces, estamos viendo que en el primer periodo temporal la defensa era muy importante, más que el ataque, y en este segundo es justo al revés. El ataque es más importante que la defensa.
Si vamos ya al tercero, que es el penúltimo, como veis de nuevo con muy poquitas variables, de nuevo son las mismas que antes, pero añadimos el de rating, el más menos, y de nuevo un factor claramente defensivo. Ahí tenéis la formulita y lo podéis interpretar igual que lo hemos interpretado antes. Cuanto más gana el equipo, mejor. Cuanta más defensa tienes, mejor. Y como veis, pues en este periodo es un periodo defensivo, porque no aparece ninguna estadística de productividad que tenga en cuenta los puntos ni nada por el estilo, sino que también en los últimos 25 años, aunque no lo parezca, y como se va a demostrar ahora a continuación con el último periodo, las características defensivas en su conjunto han permitido diferenciar mejor entre el jugador que ha ganado y el que no. Y ya, para cerrar el vídeo, nos vamos a centrar en este último periodo temporal, que son estos últimos 10 años, para ver la tendencia, en qué momento, en qué circunstancias estamos actualmente, y los resultados son estos que estáis viendo ya por aquí, en los que, como veis, la productividad, es decir, las características ofensivas, porque si os fijáis en el rating per WS, sí que es verdad que aparece el DBPM, pero es la única defensiva, y luego de nuevo el porcentaje de victorias, el offensive rating y el puesto de conferencia. Si interpretáis los signos, veis que a medida que suman unas, mejor, más te acercas a ser MVP, y las que tienen signo negativo, pues cuanto más tengas ahí, peor para ser MVP. Como veis, con estas variables, que también son muy poquitas, son 4 en el fondo, pues aciertas en el 88% de los casos, que es algo que está bastante bien. Entonces, como conclusión de este periodo, podemos ver que lo importante a día de hoy, lo que permite diferenciar más son las estadísticas del equipo, las estadísticas ofensivas del jugador. Pero, a modo general, durante todos los periodos temporales, aquí lo estáis viendo como resumen, como veis, en todos ellos aparece el porcentaje de victorias del equipo pues obviamente, como una variable muy importante a la hora de diferenciar entre los dos grupos. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Pues que los encargados de votar, pues obviamente, como es lógico también, dan más valor a hacer 30 puntos, por poner un ejemplo, en un equipo ganador que meterlos en el último. O sea, es algo bastante lógico, y que si juegas en un equipo bueno, pues tienes más opciones de hacerte con el galardón. Y como veis, pues yo creo que se ha entendido bastante bien. Si tenéis alguna duda, dejadmelo ahí abajo en los comentarios. Como digo, ahora manda el ataque, pero esto no ha sido siempre así. Lo que siempre ha estado presente ha sido el porcentaje de victorias del equipo. Es decir, si estás en un equipo ganador, tienes más opciones de acabar siendo galardonado como MVP. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo. Como digo, si os he dejado alguna duda o no habéis entendido algo, dejadmelo ahí abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Os dejo por aquí el botón, pues si os queréis suscribir al canal. Como digo, ya va a volver a la normalidad. Voy a volver a subir vídeos ahora ya que vuelve la NBA en nada. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!